Padre Amor, Ángela Musolesi, Vencer al demonio con Jesús. Cómo liberar y liberarse. Capítulo primero. Generosidad de Dios y fuego del Espíritu Santo. Sube a un monte alto, mensajero de albricias de Sión. Haz resonar fuertemente tu voz, mensajero de albricias de Jerusalén. Hazla resonar sin miedo. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios, aquí el Señor Dios, que viene con poder, su brazo lo somete todo. Viene con él el precio de su victoria, y sus trofeos le preceden. Como un pastor apacienta su rebaño, en su brazo recoge a los corderos, los lleva en su seno, y conduce al reposo a las paridas. Isaías 40, del 9 al 11. Lucifer. Díselo a Amor, dile que estoy harto de él, ya sé que es tu amigo. Él me vence y vence a todos los demonios, porque se ha encomendado enteramente a la Virgen. Él me ordena que me vaya, y yo tengo que obedecerle. El demonio es mentiroso, pero algunas veces, con permiso divino, dice la verdad. La ha dicho ciertamente con sufrimiento y fatiga, por la obediencia forzada a Dios, al pronunciar estas frases: verdad sobre la Virgen María, a quien él detesta, y verdad sobre mi relación con el Padre Gabriel Amor. Conozco al Padre Amor desde hace 20 años. Formaba parte de un grupo de oración al que guiaba espiritualmente durante los retiros mensuales y que le ayudaba durante los exorcismos. Allí recibí las primeras nociones para comprender la actuación del maligno, actuación ordinaria, a la cual todos estamos sujetos con las tentaciones contra Dios y contra nuestros hermanos, actuación extraordinaria, cuando alguien, asociándose de modo directo con el demonio, en general mediante magos y magas, adivinos, prácticas diversas y maldiciones, hace sufrir a otros sus efectos con consecuencias fuertemente negativas. Ayudo al Padre Amor raramente cuando me lo pide y no puede contar con su grupo habitual o con el compañero que todavía lo ayuda, porque un exorcista necesita ayuda durante el ejercicio de su ministerio, la intercesión de varias personas que pidan a Dios que muestre su misericordia, refuerza su oración exorcista. Además, es necesario que haya quien se ocupe de atender a las necesidades prácticas, resolviendo los problemas que pueden surgir durante el mandato realizado por el sacerdote en nombre de Jesús. A lo largo de los años he colaborado con varios exorcistas, por lo que puedo afirmar que el Padre Amor es el mejor, no porque tenga más poder de liberación, sino por el conjunto de su actuar. Ante todo tiene más experiencia que ninguno, pues desempeña su ministerio desde hace más de 20 años y lo ha aprendido de otro gran exorcista, el Padre Cándido, a quien asistió durante años. En ese periodo adquirió los conocimientos necesarios para reconocer la acción del maligno, su presencia, y para saber cómo liberar. La formación adquirida al lado de un exorcista experto no es una cuestión baladí. El que hace un cursillo para exorcistas de un par de semanas y después es nombrado enseguida oficialmente exorcista no tiene conocimiento de causa y puede hacer mucho daño. Varios relatos de personas vejadas así lo confirman. Además, ha leído mucho sobre el asunto, tratando de profundizar sobre los diversos campos del saber relacionados con aquellos en los que actúa, con el fin de comprender cómo actúan los satanistas y ocultistas y las dinámicas de la meditación trascendental oriental, con las consecuencias negativas
que lamentablemente se siguen. Sus enseñanzas son las mejores, como demuestra el éxito mundial de sus libros. Siguiéndolos, se consigue liberarse y liberar de la acción del pestilente, como lo llamo yo, o del cretino, como lo llama él. Pero es también el exorcista más grande por ser generoso e ingenioso. Los viejos deben tener cuidado con las 3 Cs: caídas, catarro y caca. Tiene razón el Papa Francisco cuando dice que nosotros tenemos miedo de crecer en el amor sin medida de Dios a la humanidad. Es verdad, tenemos realmente miedo de creer que Dios nos ama y perdona infinitamente, es decir, de modo inmenso, y nos ama a todos. Por desconocer este principio, no acogemos suficientemente a los necesitados. Pienso en los presos que quieren regenerarse. He visitado cárceles y sé que muchos reclusos tienen miedo de salir y que muchos otros se recuperarían, pero no encuentran quien les dé trabajo y un techo donde guarecerse mientras esperan que alguien los contrate. Y en los encarcelados en el espíritu, ¿cuántos acuden a los exorcistas o a ciertos obispos y han sido rechazados, no les han creído o incluso han sido calumniados? Son faltas de caridad que claman venganza ante Dios. Amor, en cambio, es un hombre generoso. Si tiene alguna duda, envía a la persona al psicólogo, pero a menudo realiza el exorcismo, con finalidad diagnóstica, porque arguye si la persona lo necesita. Siempre le hará bien. En cualquier caso, el exorcismo es una oración y no le hará ningún daño. Hace exorcismos incluso por teléfono. En Italia solo hay 2 exorcistas que lo practican, él y un amigo suyo anciano. 2 sacerdotes para 60 millones de personas. Pero, ¿por qué hay tan pocos si, como bien sabemos, los efectos son los mismos que cuando los tratamos personalmente? ¿Por qué poner límites a la misericordia de Dios? Y en las demás naciones del mundo, ¿cuántos sacerdotes interaccionan con las personas vejadas, asistiéndolas por teléfono, mandando así de modo directo al demonio, sirviéndose de ese poderoso medio de comunicación que en nuestra época está al alcance de todos, o vía Skype? Deberíamos tomar en consideración todos los modos y medios de manifestar la misericordia de Dios. Debemos aprender a tener amplitud de miras y de conducta. En otras palabras, debemos aprender a darnos los unos a los otros la ternura de Dios de la que habla el Papa Francisco. Deberíamos ser madres para todos aquellos con los que nos encontramos. La ternura de Dios es, por ejemplo, liberar de las legiones malignas del fracaso, de las deudas y de la miseria. ¿Cuántos saben que existen estas legiones? ¿O cuántos liberan de estas legiones diabólicas? Es verdad que en el mundo no faltarán nunca los pobres, como dice Jesús, porque la cizaña y el padre de la cizaña estarán siempre entre nosotros, y en todo tiempo se le dará a alguno la oportunidad de dispensar la caridad. Pero es asimismo verdad que Jesús afirma en todo el Evangelio que tendremos siempre lo esencial para nuestra vida si confiamos en el Padre. Donde falta lo esencial es porque algo no funciona. No necesariamente puede derivar de una maldición, pero se ha constatado también que a veces el origen de estas problemáticas es maléfico. El trabajo que marcha mal o la falta de trabajo pueden proceder de un odio intenso, de los celos inconmensurables de alguien,
de los deseos de fracaso y de desgracia que se dirigen a la persona o a su familia. Dios no quiere ni la miseria ni la falta de paz. La ternura de Dios es, por ejemplo, liberar de las legiones de enfermedades físicas. Hay muchos espíritus malignos que causan enfermedades físicas, como demostraba entre otros el padre Lagrua, un fraile franciscano italiano, que con sus plegarias de liberación y a veces con exorcismos curaba a muchas personas. Murió en 2012, pero su enseñanza sigue viva. ¿Cuántos lo saben y lo ponen en práctica? Juan Pablo II proclamó beato a un sacerdote carmelita, el padre Francisco Palau y Quer. Tomó el nombre de Francisco de Jesús María José, y con este nombre es recordado por la Iglesia el 7 de noviembre, que exorcizaba a todos los que le llevaban, y todos se curaban, incluso de enfermedades físicas, y a los que no se curaban los enviaba a los médicos, pero muchos se curaban. ¿Qué quiso indicarnos Juan Pablo II al canonizar al carmelita? Que sigamos su ejemplo. Dios es generoso. En los evangelios se dice que Jesús el Cristo curaba a todos los que se lo pedían y creían en Él, y que liberaba a todos los que encontraba si esperaban en Él. Jesús el Cristo nos ha mandado dar su ternura y el poder de su cruz al mundo. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, echad a los demonios. No nos ha dado solo una oportunidad o una capacidad, nos ha dado un mandato, una obligación, un imperativo. A los que crean los acompañarán estos prodigios. En mi nombre expulsarán a los demonios, a fin de que el mundo crea en su victoria sobre los infiernos, los demonios y la muerte, en la vida en Él, en su resurrección y su poder, que se puede manifestar si creemos en su palabra. La fe en la palabra de Jesús es la que permite poner en práctica el enorme poder de su resurrección. Solo se ven los milagros mediante la fe en su palabra y en su poder. Ya que tú lo dices, echaré las redes, exclama un titubeante Pedro. Y se verificó el milagro de la pesca milagrosa. Haced lo que Él os diga, señala María en Caná, lo que os diga. Y 600 litros de agua se convirtieron en vino. 600, no 2. Jesús manifestaba su compasión y desplegaba su poder por la gran fe que tenían en Él. El reino de Dios consiste en el poder, nos recuerda San Pablo en 1 Corintios 4:20. Entonces, ¿por qué no creerle cuando nos ordena que liberemos los demonios, o pensar que es un despropósito efectuar a menudo la liberación de la acción del maligno? A veces me pregunto, ¿qué ha originado esa epidemia de convicciones patológicas que atribuyen a la falta de raciocinio creer en la parte de los evangelios que trata de esta temática? El poder de la fe en Jesús, preciso sirviéndome de las palabras de un sacerdote, cuya eficacia he podido constatar personalmente, es el que permite manifestar la misericordia y caridad de Dios con sus hijos. Nos ha mandado liberar de los demonios, como hizo Él, no solo luchar contra ellos, expulsad a los demonios. Figuradamente, expulsar significa echar, arrojar fuera de modo brusco. Se libera de una cadena, y el maleficio es una cadena, hecha para dañar a alguien en su familia, su trabajo o su vida. Por eso, para liberarlo, es preciso recurrir al rito instituido por la Iglesia o a las plegarias de liberación, que, como a menudo afirma el Padre Amor, pueden tener más eficacia que un exorcismo, porque mucho depende de la fe y de la santidad de quien intercede o las practica. A tal fin,
Él cuenta con frecuencia, lo ha escrito también, que Santa Catalina de Siena liberaba de los demonios con plegarias de liberación a aquellos que no lograban liberar los exorcistas, y como ella obtenían el mismo resultado muchos otros que no eran sacerdotes ni exorcistas. San Francisco, por ejemplo, que era un diácono, o San Benito, patrono de los exorcistas, que era un monje. Jesús, por su parte, no prohíbe a un pagano que libere en su nombre, ¿y quién puede decir que no era eficaz? Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no era de los nuestros. Pero Jesús replica, no se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí, y el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. El que os dé de beber un vaso de agua por ser de Cristo, os aseguro que no se quedará sin recompensa.